Él lo tenía todo: poder, riqueza, control, hasta que una tranquila chica de la limpieza destrozó su mundo perfecto con nada más que honestidad. Lily Brooks se movía por el piso 28 del edificio Ale como una sombra, silenciosa, eficiente, invisible. Había aprendido hacía mucho que cuanto menos la vieran, más fácil se volvía todo. Nadie hacía preguntas si mantenías la cabeza gacha. Nadie miraba demasiado tiempo si nunca hacías contacto visual. Y en un mundo de trajes y rascacielos y gente que hablaba de precios de acciones y fusiones, una chica con un carrito de limpieza no existía a menos que cometiera un error. Esa noche había empezado como cualquier otra. Las luces de la oficina estaban casi apagadas, el aire tenía un ligero frío del aire acondicionado hiperactivo, y Lily se movía con pasos prácticos a través del espacio silencioso de una de las firmas más poderosas de Chicago. Ella siempre comenzaba con las ventanas, abriéndose camino hacia adentro, sin tocar nunca los escritorios a menos que fuera absolutamente necesario. Usaba guantes, se recogía el pelo con fuerza y evitaba su reflejo en el cristal. Acababa de terminar de limpiar una pared de cristal cuando oyó un sonido: pasos. Su cuerpo se tensó de manera instintiva. Nadie estaba nunca allí tan tarde, al menos no en este piso. Se giró, y fue entonces cuando lo vio. Grayson Ale. Él estaba de pie cerca del borde de la oficina con su teléfono en la oreja, sin abrigo, con las mangas enrolladas y una mirada en su rostro que podía cortar acero. Era más alto de lo que esperaba, más ancho de hombros y más intenso de cerca. Había visto su foto antes, pegada en revistas de negocios y pantallas en el vestíbulo, pero esto era distinto. Allí, en persona, había una ferocidad silenciosa en él, como una tormenta disfrazada de lana a medida. Inmediatamente bajó la mirada y se giró para irse, pero en su prisa, golpeó su carrito, enviando un vaso de una mesa auxiliar cercana al suelo. Se hizo añicos ruidosamente, dolorosamente fuerte, en la quietud. Se congeló. Él se giró. Por una fracción de segundo, ninguno de los dos se movió. Entonces él dio un paso hacia los fragmentos, pero ella se interpuso delante de él. «Espera», dijo, la palabra pequeña, pero firme. Él parpadeó, sorprendido. «Te cortarás», añadió, y agachándose, recogiendo ya los trozos más grandes con las manos enguantadas. Él se quedó allí, observándola. Algo en su tono, la forma en que no entró en pánico, no se disculpó ni suplicó, sino que simplemente se movió con propósito, lo tomó por sorpresa. La mayoría de la gente a su alrededor tartamudeaba, trataba de impresionar, actuaba como si su presencia cambiara las reglas de la realidad. Ella no hizo nada de eso. Ella simplemente limpió un desastre como si fuera parte del trabajo y nunca levantó la vista ni una sola vez. Grayson no dijo nada. Después de un momento, volvió a su escritorio, cogió su teléfono y continuó su conversación como si nada hubiese pasado. Pero durante el resto de la noche, siguió mirando de vez en cuando, con los ojos dirigidos hacia la mujer que se movía como el silencio mismo, barriendo el cristal del suelo y desvaneciéndose en el fondo como si siempre hubiera pertenecido allí, hasta que, de repente, no fue así. Porque ahora la había visto. Y algo de eso se sintió diferente. Algo en ella no encajaba en la historia que había escrito para esta oficina, este edificio o el mismo. Y no estaba seguro de por qué, pero sabía que no podría dejar de verla de nuevo. Grayson no esperaba volver a pensar en ella. El momento con el cristal roto debería haber sido olvidable, solo otra interrupción menor en un día por lo demás meticuloso. Pero la imagen de ella agachada con calma entre los fragmentos, su expresión firme y sin miedo, seguía reproduciéndose en su mente como un bucle que no podía silenciar.
Ni siquiera sabía su nombre, pero algo en su presencia había perturbado su equilibrio. Se dijo a sí mismo que era curiosidad, de la misma manera que podría notar brevemente un defecto de diseño en un edificio y no descansar hasta que se corrigiera. Solo que esta vez, no se trataba de un defecto. Se trataba de misterio. Sobre una mujer que había entrado en su línea de visión y no se encogió ni se infló inmediatamente ante ella. A la noche siguiente, se quedó hasta tarde de nuevo. No intencionadamente, no al principio. Al menos, eso es lo que se dijo a sí mismo cuando rechazó una invitación a cenar y siguió trabajando pasadas las 9. La oficina estaba más tranquila de lo normal, con la ciudad abajo zumbando a su ritmo habitual de neón. Y justo como antes, a las 9:45 en punto, apareció ella. Él observó desde detrás de un cristal mientras ella empujaba el carrito de limpieza a través de las puertas y desaparecía al final del pasillo. Sin vacilación en sus pasos, sin reconocer que la estaban observando. Ella llevaba el mismo uniforme azul oscuro, con el cabello recogido en un moño bajo, su concentración era absoluta. Esta vez, él no desvió la mirada. Pasó una media hora. Ella aún no había llegado a su oficina. Se dijo a sí mismo que se fuera, que no tenía razón alguna para quedarse sentado mirando a alguien limpiar pisos. Pero no se movió. No hasta que ella finalmente entró, limpiando el cristal frente a su escritorio. Ella no lo miró, ni hizo una pausa. Su postura se mantuvo firme y concentrada. Pero él podía notar que ella sabía que él estaba allí. El aire entre ellos había cambiado ligeramente, una tensión delicada pero innegable. Él se aclaró la garganta. «Estabas aquí anoche», dijo, lamentando la torpeza en su voz en el instante en que las palabras salieron de su boca. Ella levantó la vista, sin sobresaltarse, ni siquiera mostrar sorpresa. «Estoy aquí todas las noches», dijo ella, con toda naturalidad. Su voz era suave, pero transmitía una fuerza silenciosa que de alguna manera hacía que las palabras resonaran con más fuerza de lo que debían. Él asintió lentamente. «Normalmente no me doy cuenta». Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de su boca, cansada, consciente. La mayoría de la gente no se da cuenta. Debería haber terminado ahí, debería haberla dejado terminar su trabajo y desaparecer de nuevo en el anonimato. Pero no fue así. «¿Cuál es tu nombre?» «Lily». Ella no ofreció su apellido. No preguntó el suyo. Eso le gustó. Se puso de pie y cruzó la habitación lentamente, deteniéndose a pocos metros de ella. «Soy Grayson», dijo, aunque ella claramente ya lo sabía. Su expresión no cambió. «Lo sé». Un silencio cayó entre ellos que no era incómodo, solo extrañamente quieto. Ella no preguntó qué quería. Ella no preguntó por qué le estaba hablando con ella. Ella simplemente esperó. Así que él preguntó, «¿Por qué haces esto?» Ella parpadeó. «Porque paga las cuentas». «No», dijo él rápidamente, «quiero decir, pareces inteligente. Capaz. Hay maneras más fáciles de ganarse la vida». Ella inclinó la cabeza ligeramente. «¿Y qué te hace pensar que no he elegido esto por alguna razón?» Él no tenía respuesta para eso. No le gustaba ser acorralado, pero algo en su tono no era desafiante, sino honesto. Ella terminó de limpiar el cristal, se giró y dijo suavemente, «No todo el mundo valioso está en el piso 38 con un traje». Entonces ella asintió cortésmente, empujó su carrito más allá de él y desapareció por el pasillo. Grayson se quedó quieto durante mucho tiempo,
sintiéndose como un hombre que acababa de oír un idioma que no hablaba pero que de alguna manera entendía. No era la limpieza lo que le intrigaba. Era la claridad. Era la forma en que ella lo había dicho. Como si ya hubiera visto a personas como él antes, y nada de su nombre, dinero o poder la impresionase. Y en lugar de ofenderlo, ese pensamiento encendió una chispa que no había sentido en años. Ella no era solo alguien que pasaba por su espacio. Ella acababa de cambiar algo en él. Y dentro de él. Grayson se encontró haciendo algo que una vez había considerado por debajo de él, esperar a alguien que no tenía título, ni currículum que él hubiera revisado, ni valor estratégico para su negocio. Cada noche se quedaba más tiempo del necesario, mirando fijamente las hojas de cálculo o fingiendo leer memorandos, mientras escuchaba el suave chirrido de las ruedas rodando por los pisos pulidos. Lily nunca hacía mucho ruido y, sin embargo, comenzó a anticipar el ritmo de su llegada como si fuera algo sagrado. Él no lo entendía del todo, pero tampoco lo cuestionaba. Había algo de estudio en su presencia, algo de conexión a tierra en la forma en que se movía con propósito, pero nunca con prisa, con concentración, pero nunca con estrés. Ella existía en su propio mundo, separada del caos que él había creado a su alrededor, y de alguna manera eso la convertía en lo único real en él. Una noche decidió que no podía seguir fingiendo. Cuando ella entró en su oficina con su calma habitual, él ya estaba de pie, no detrás de su escritorio, no al teléfono, solo esperando. Ella lo miró una vez, registró su presencia y siguió limpiando las ventanas de la esquina sin decir una palabra. Él no habló de inmediato. Simplemente la observó, tratando de entender qué era lo que le inquietaba de ella de una manera que ningún inversor lo había hecho jamás. Finalmente, dijo, ¿qué quieres hacer con tu vida? Ella dejó de limpiar y lo miró, claramente disgustada. ¿Crees que limpiar no es vivir? Él negó con la cabeza. Eso no es lo que quería decir. Ella suspiró y se apoyó ligeramente contra el alféizar de la ventana, aún sosteniendo el paño. Estoy estudiando. Por las noches. Enfermería. Trabajo aquí para pagar la matrícula. Limpio oficinas porque son tranquilas y nadie me molesta. Grayson se quedó callado un momento. ¿Por qué enfermería? Su expresión se suavizó un poco. Porque cuando tenía 8 años, estaba en un hogar de acogida en Godnemonia. Una enfermera se quedó conmigo toda la noche, mucho después de que terminara su turno. Me tomó de la mano y me dijo que iba a estar bien. Nadie más hizo eso. Quiero ser esa persona para otra persona. Él no supo qué decir a eso. Había escuchado miles de presentaciones relámpago, grandes ambiciones empapadas de ego, pero nada como esto, simple, directo y lleno de significado. De repente sintió que todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado, era hueco en comparación con una chica con un trapeador que quería convertirse en el lugar seguro de otra persona. Podrías haber dicho que quieres ayudar a la gente, murmuró. Ella sonrió levemente. Lo acabo de hacer. Estabas escuchando. Él se cruzó de brazos. No pareces alguien que necesita ayuda, pero creo que me has dado más claridad en 5 minutos de la que he tenido en 5 años. Ella no reaccionó. Ella simplemente se volvió hacia el cristal, con voz tranquila. No eres el primer hombre poderoso que dice eso. La mayoría de ellos no lo dicen en serio. Él se estremeció un poco, inseguro de si debía sentirse ofendido o impresionado. Probablemente ambas cosas. ¿Qué te hace pensar que yo no? Ella lo miró de reojo. Porque sigues aquí haciendo preguntas como si yo fuera un rompecabezas por resolver.
Tal vez solo soy una persona. Tal vez no necesitas entenderlo todo. Eso caló más hondo de lo que esperaba. Era un hombre adicto a la lógica, impulsado por el control. Y ahí estaba ella, sin ofrecerle asideros, ni fórmulas, solo la verdad. Verdad pura, honesta y sin pulir. Él admiraba eso. Y eso lo aterrorizaba. Lily regresó a su trabajo sin esperar respuesta, como si el momento no requiriera una. Grayson permaneció donde estaba, observándola terminar las ventanas, recoger sus cosas e irse sin mirar atrás. Entonces se dio cuenta de que las paredes de gran altura que había construido a su alrededor no eran de cristal. Eran espejos. Y en el reflejo de Lily, no le gustó lo que vio. No por su juicio, sino porque, por primera vez, alguien lo había visto completamente a través de él y se había alejado sin más que dignidad. Y eso, de algún modo, la hizo inolvidable. Grayson no podía dejar de pensar en ella. No le gustaba admitir eso, ni siquiera para sí mismo, pero ahí estaba, innegable y persistente. En un mundo donde todo tenía sentido, donde los números seguían patrones y las personas seguían reglas, Lily Brooks se había convertido en la excepción que se negaba a encajar en sus cálculos. Se sorprendió anticipando su horario de turno, notando los días que no estaba allí, sintiendo una especie de silencio vacío cuando su carrito no chirriaba suavemente al pasar por la puerta de su oficina. No era enamoramiento, al menos no de la forma en que solía entenderlo. Era algo más inquietante. Ella se había convertido en un espejo que no había pedido, uno que reflejaba partes de sí mismo que había evitado durante años. En la siguiente reunión de la Junta, su concentración flaqueó. Alguien mencionó proyecciones, otro habló sobre una nueva posibilidad de fusión, y Grayson asintió en todos los momentos correctos, pero no asimiló nada de eso. Su mente divagó hacia la voz de Lily, la forma en que había dicho que tal vez no era un rompecabezas para resolver, tal vez solo era una persona. Retumbó en su pecho como una verdad que no estaba listo para asumir. Más tarde esa semana, hizo algo que nunca hacía, entró en la sala de estar del personal del edificio. Era pequeña, escondida detrás de los ascensores de servicio, y olía ligeramente a productos de limpieza y café quemado. No se demoró, no le hizo preguntas a nadie, solo escaneó la lista pegada a la pared cerca de los casilleros hasta que encontró su nombre completo. Lily Brooks. Era extraño cómo verla escrita la hacía más real, como si ahora ya no estuviera observando un misterio sino aprendiendo sobre una persona. Y eso hizo que algo le doliera por dentro, una sensación desconocida e inconveniente. Esa noche, ella llegó más temprano de lo habitual. Él estaba en el pasillo cerca de las suites ejecutivas cuando la vio empujando el carrito, con los auriculares puestos y los ojos bajos. Por un segundo, se quedó allí parado observándola acercarse, y ella no lo notó hasta que casi pasó de largo. Ella se quitó un auricular, con las cejas ligeramente levantadas. ¿Perdido?, preguntó. Él negó con la cabeza. Solo pensando. Ella hizo una pausa, luego reanudó el movimiento. Cosa peligrosa para un hombre como usted. Él caminó a su lado, con paso más lento, sin estar seguro de por qué siquiera la seguía. Hablas como si me conocieras bien. Ella no se detuvo, pero su tono se agudizó un poco. Conozco a los de tu tipo. Él frunció el ceño, casi defensivo. ¿Y qué clase es esa? El tipo que cree que lo ve todo desde arriba. Pero nunca se da cuenta de quién mantiene la puerta abierta abajo. Él guardó silencio. Llegaron al final del pasillo, y ella empezó a clasificar sus suministros. Él la observó en silencio, luego dijo, esa noche,
cuando hablaste de enfermería. Esa fue la cosa más sincera que he escuchado en años. Ella no lo miró siquiera. La honestidad no vale mucho cuando la gente no escucha. Yo sí escucho. Ella finalmente sostuvo su mirada. Su expresión era tranquila, pero no amable. Entonces, ¿por qué sigues fingiendo que esto es un juego? Él no sabía cómo responder, porque ella tenía razón. Parte de él aún se acercaba a ella como un desafío, como una ecuación que aún no descifraba. Pero cuanto más tiempo pasaba cerca de ella, más entendía que ella no era algo para ganar, sino alguien a quien respetar. Y él aún no se había ganado eso aún. Grayson retrocedió, con las manos en los bolsillos del pantalón. No estoy tratando de manipularte a ti. Lo sé, dijo ella en voz baja. Pero no creo que sepas lo que intentas. Y eso es lo que lo hace peligroso. Ella no lo dijo con ira alguna. No había filo en su voz, ni una acusación. Solo una verdad cansada. Él la observó recoger sus trapos y seguir adelante, y por una vez no la siguió. Se quedó de pie en el pasillo mucho después de que ella desapareciera, dándose cuenta de algo que lo sacudió más de lo esperado. Durante años había estado rodeado de personas que le mentían en la cara y halagaban su ego sin cesar. Y aquí había alguien que le decía la verdad y se alejaba de él. No porque a ella no le importara en absoluto, sino porque se valoraba demasiado para ser el proyecto de nadie. Esa noche, Grayson Ale se sentó solo en su ático y se quedó mirando su reflejo durante mucho tiempo, preguntándose si, por una vez en su vida, estaba dispuesto a convertirse en alguien digno de una mujer que no lo necesitaba. Grayson nunca pedía consejo a nadie. Había construido un imperio sobre el instinto, el control y una creencia férrea en su propio juicio. Pero por primera vez en años, se encontró dudando, inseguro no solo de qué movimiento hacer, sino de lo que quería en realidad. Lily había aflojado algo en él, algo crudo y desconocido hasta ahora. Sus palabras lo atormentaban, no porque fueran crueles, sino porque eran honestas de verdad. Ella no lo admiraba como lo hacían los demás a él. Ella no se doblegaba a su influencia ni se estremecía ante su reputación. Y esa resistencia, esa integridad silenciosa, la hacía inolvidable para él. Él no quería perderla, pero tampoco sabía cómo acercarse a ella sin hacerla sentir que estaba siendo estudiada o acosada. Su equipo notó aquel cambio. Todavía estaba presente, todavía agudo, pero había perdido ese borde brutal que una vez había empuñado como arma. Las reuniones eran más breves. Su temperamento no estallaba con tanta facilidad. Y él había empezado a dar las gracias, a la asistencia, a los guardias de seguridad, incluso al barista en el café del vestíbulo. La gente murmuraba a sus espaldas. Jason, su asesor más cercano y amigo más antiguo, finalmente preguntó qué sucedía. Grayson no respondió al principio. Entonces, una noche, con una bebida para la que ninguno tenía tiempo, dijo en voz baja, «Hay alguien en quien no puedo dejar de pensar. Y ella no tiene idea de cuántas personas matarían por ese tipo de control sobre mí». Jason, para su crédito, no se rió. Él solo miró a Grayson por un largo momento y preguntó, ¿es ella el tipo de mujer que quiere retenerte? ¿O el tipo que necesita que dejes de ser alguien que no eres? Esa pregunta se asentó en su pecho como un peso. La noche siguiente, Grayson esperó hasta que Lily estuviera sola. Él no la acorraló. Él no hizo demandas. Simplemente entró en la sala de descanso donde ella estaba doblando trapos y dijo, ¿podemos hablar? Ella no pareció sorprendida. Ella ni siquiera levantó la vista de inmediato.
Cuando finalmente encontró sus ojos, no había miedo, solo agotamiento silencioso. Si este es otro momento en el que intentas descifrarme, no tengo energías para eso esta noche. Él se acercó, más lento de lo habitual, con las manos fuera de sus bolsillos por una vez, como si tratara de demostrar que no venía con nada oculto. Sin descifrar. Solo honestidad. Por una vez, sin ángulo. Ella le echó una larga mirada. Ok. Di lo que viniste a decir. Él respiró hondo, uno real, más profundo de lo que había respirado en semanas. Eres la única persona que me ha hecho cuestionar quién soy y no odiarlo. Me has hecho darme cuenta de que el éxito no es lo mismo que la sustancia. Que el poder no me hace completo. Y no sé qué hacer con eso. Ni siquiera sé si merezco tu tiempo. Pero lo quiero. Y quiero que sepas que no estoy aquí porque sienta curiosidad. Estoy aquí porque no puedo dejar de pensar en lo que significaría ser visto por ti de la manera en que tú ves el mundo. Ella no respondió de inmediato. Él esperaba silencio. O rechazo. Pero ella lo sorprendió. ¿Quieres saber lo que veo cuando te miro?, preguntó ella suavemente. Él asintió. Veo a alguien que nunca ha dejado que nadie se acerque lo suficiente como para decepcionarlo. Veo a alguien que está aterrorizado de ser humano porque pasó demasiado tiempo tratando de ser invencible. Y veo a alguien que no está acostumbrado a escuchar un no. Él tragó saliva con la garganta repentinamente seca. ¿Y qué pasaría si te dijera que quiero intentarlo? ¿Cambiar eso? Ella hizo una pausa, luego dobló el último trapo lentamente. Entonces diría que no trates de impresionarme. Muéstramelo. Y no por una noche. No hasta que la novedad se desvanezca. Pero día tras día. Silenciosamente. Honestamente. Sin esperar nada a cambio. Gracias, sintió. Puedo hacer eso. Ella inclinó la cabeza ligeramente. No necesito que lo hagas. Necesito que quieras hacerlo. Y con eso, ella se giró y salió de la habitación, dejándolo en la luz fluorescente sin nada más que el eco de su voz y la sensación desconocida y de lento florecimiento de que tal vez, por primera vez en su vida, el amor no era algo que se ganaba. Era algo en lo que convertirse. Grace empezó a mostrarse diferente. No en voz alta. No con declaraciones ni gestos dramáticos. Simplemente ajustó la forma en que se movía por su mundo. Donde solía caminar por su edificio con el tipo de desapego intencional que hacía que la gente se apartara de su camino, ahora se detenía en los pasillos, saludaba a la gente por su nombre y los miraba a los ojos. No era performativo. Era deliberado. Había pasado tanto tiempo construyendo muros que ni siquiera él podía recordar lo que había al otro lado. Pero Lily había visto a través de ellos, y en lugar de prepararse contra la exposición, comenzó a apoyarse en ella. Hizo espacio en su día para momentos que no tenían nada que ver con las ganancias, conversaciones reales, notas escritas a mano, pequeñas bondades que pasaban desapercibidas para la mayoría, pero no para ella. No le habló a Lily de nuevo de inmediato. Ella había sido clara, las palabras no eran lo que necesitaba. Ella no quería disculpas, promesas o encanto. Ella quería consistencia, esfuerzo real y pruebas de que podía ser alguien sin la armadura de su título. Así que eso es lo que dio. Comenzó a ser voluntario los fines de semana en la clínica gratuita donde ella se capacitaba a tiempo parcial como estudiante de enfermería. No se lo dijo. Simplemente apareció,
ayudó a mover cajas, limpió pisos, se sentó en la parte de atrás de la sala durante los talleres de primeros auxilios y tomó notas como si fuera él quien estuviera siendo examinado. Cuando lo vio por primera vez en ese entorno, sus ojos se abrieron por medio segundo, pero no dijo ni una palabra. Simplemente le entregó un portapapeles y se alejó. El silencio ya no le molestaba. Le dio espacio para entender su mundo sin exigir acceso. Observó la forma en que hablaba con los pacientes, escuchaba a los voluntarios ancianos y se quedaba mucho después de que su turno había terminado para ayudar a limpiar. Ella no buscaba elogios. Ni siquiera parecía notar cuánto bien hacía. Ella simplemente siguió apareciendo. Y cada vez que lo hacía, Grayson se sentía menos como el hombre que una vez se había elevado por encima de los demás y más como alguien que quería estar a su lado. Sus socios comenzaron a cuestionar sus prioridades. Jason lo apartó después de una reunión de la junta y le preguntó: ¿estás tratando de sabotear tu propia imagen? Grayson sonrió por primera vez en semanas y respondió: estoy tratando de construir una mejor. La verdad era que ya no le importaba si su reputación sufría. Durante años había sido adorado por las cosas equivocadas, su crueldad, su éxito, su capacidad para ganar a toda costa. Pero Lily le había recordado que ganar solo no era ganar en absoluto. Una noche, después de un largo día en la clínica, Grayson esperó afuera en la luz tenue del atardecer. Lily salió con su bolso colgado del hombro, el pelo suelto del clip que usaba durante los turnos. Parecía cansada, pero contenta. Cuando lo vio apoyado contra la pared, disminuyó el paso, sin saber si pasar de largo o detenerse. No dijo nada al principio, solo se encontró con sus ojos y ofreció una silenciosa sonrisa. Entonces él dijo: no te estoy siguiendo. Solo estoy aquí. Aún. Ella exhaló, su expresión se suavizó. Me di cuenta. Él dio un paso más cerca, sin imponerse, solo presente. No quiero ser un hombre que solo cambia cuando alguien mira. Quiero ser diferente incluso cuando no estés mirando. Ella lo estudió por un momento y luego asintió. Sigue adelante. Él inclinó la cabeza. ¿Yendo a dónde? Ella sonrió levemente. A donde quiera que esto lleve. Si es real, encontrarás el camino. Si no lo es, te detendrás. Y no tendré que decírtelo. Él no extendió la mano hacia ella. Él no pidió nada más. Simplemente se quedó allí con ella en la tranquila noche, dejando que su palabra se asentara dentro de él como un nuevo tipo de mapa. Uno sin atajos. Uno que finalmente estaba listo para seguir sin apresurarse. Las semanas que siguieron transcurrieron lentamente, pero con propósito. Grayson comenzó a medir sus días no por las reuniones cerradas o los objetivos cumplidos, sino por los momentos que se sentían auténticos y reales. Todavía dirigía su compañía, aún tomaba decisiones que daban forma a horizontes enteros, pero en algún lugar entre las salas de juntas y los correos electrónicos nocturnos, se encontró aprendiendo a escuchar mejor, a hablar menos y a observar el mundo que lo rodeaba en lugar de tratar de dominarlo. Siguió siendo voluntario en la clínica, incluso cuando Lily no estaba allí, no por reconocimiento, sino porque el trabajo silencioso lo conectaba a la tierra. Aprendió los nombres de las enfermeras, los pacientes, los clientes habituales que venían no solo para recibir atención, sino también para conectar. Barrió pisos, ayudó a reabastecer estantes, cargó cajas y se sentó en sesiones de capacitación como un hombre que sabía que tenía más que aprender de lo que jamás le habían enseñado. Lily no se lo puso fácil. Ella nunca le dio una señal clara, nunca le dijo lo que estaba pensando y nunca le hizo sentir que su afecto estaba garantizado.
Pero tampoco lo rechazó. Comenzaron a hablar más, lentamente, en fragmentos de conversación real que se sentían más profundos que cualquier cosa que hubiera intercambiado en todos sus años de networking. Ella le contó sobre su infancia en hogares de guarda, las familias que iban y venían, las noches que había estudiado con una linterna en refugios abarrotados. Ella habló sobre el fracaso, no como algo vergonzoso, sino como algo familiar, como un hermano silencioso con el que había aprendido a vivir. Él le contó cosas que no le había contado a nadie. Sobre la presión para tener éxito, sobre un padre que medía el amor en logros y sobre la frialdad que había confundido con fortaleza durante la mayor parte de su vida adulta. Ella escuchó, no con lástima, sino con esa misma quietud inquebrantable que lo había atraído al principio. Se sentía como estar bajo agua clara, nada oculto, todo expuesto y, de alguna manera, aún seguro. Una noche, mientras cerraban la clínica juntos, Grayson notó que su mano temblaba ligeramente. Cuando le preguntó si estaba bien, ella dudó antes de admitir que su mentora, la misma enfermera que la había inspirado hacía tantos años, había enfermado. Aún no era de conocimiento público, y Lily no estaba segura de cómo ayudar o si podía hacerlo. Grayson no trató de arreglarlo, no ofreció dinero ni conexiones. Él solo dijo, dime lo que necesitas, y lo decía en serio. Ella le pidió que la llevara al otro lado de la ciudad a la mañana siguiente para visitar a la mujer en el hospital. Él dijo que sí antes de que terminara la frase. Esa visita cambió algo. Al ver a Lily con la mujer que una vez la había salvado, al ver la ternura en su voz y la fuerza en su quietud, Grayson entendió algo que no había entendido antes. El amor no estaba en los gestos ni en las palabras. Estaba en la presencia, en el silencio que estabas dispuesto a compartir sin necesidad de llenarlo. Observó a Lily tomar la mano de la mujer, susurrar algo que solo ellas dos podían escuchar, y se dio cuenta de que, a pesar de toda su riqueza e influencia, nunca había sido parte de un momento tan puro. En el camino de vuelta, no hablaron mucho. Ella apoyó la cabeza contra la ventana y él simplemente condujo, la ciudad desplegándose en oros y azules suaves a su alrededor. Cuando se detuvo frente a su edificio, ella no salió de inmediato. Ella lo miró y dijo, «¿Te quedaste?» Él le devolvió la mirada y respondió, «Tú lo hiciste fácil». Ella sintió una vez, luego se inclinó, no para un beso, no para nada romántico o escenificado, sino para apoyar la cabeza contra su hombro, solo por un momento. En ese pequeño y silencioso gesto, todo lo que necesitaba decirse, fue dicho. Esa noche, Grayson no regresó a su ático. Condujo por la ciudad hasta que las luces se volvieron borrosas y el aire se hizo fresco, pensando no en lo lejos que había llegado, sino en cuanto más estaba dispuesto a llegar. No por el éxito. Ni siquiera por ella. Pero por sí mismo. Porque por primera vez en su vida, convertirse en alguien mejor se sintió más importante que ser alguien poderoso. Y si ella eligiera encontrarse con él en esa versión de sí mismo, cuando él llegara allí, estaría listo. El otoño invadió la ciudad con luz dorada y calles más tranquilas, y por primera vez en años, Grayson se permitió reducir la velocidad. No por obligación o agotamiento, sino porque finalmente había llegado a comprender que la vida no era una carrera, y el amor ciertamente no era un premio para ganar. Ya no sentía la misma compulsión de llenar cada hora contratos o impulsar cada momento hacia una meta medible. El mundo no había dejado de girar a su alrededor, pero de alguna manera, se sentía más suave, más abierto. Él todavía trabajaba. Él todavía lideraba. Pero ahora, también caminaba. Él se demoraba. Él notaba cosas. Y más que nada, él la notaba a ella.
Lily lo había guiado lentamente, pero cuando lo hizo, no fue con vacilación, fue con valentía silenciosa. Ella nunca esperó la perfección de él. Ella no quería grandes gestos o promesas grabadas en piedra. Lo que le importaba era lo que él hacía cuando nadie estaba mirando, la forma en que trataba a las personas que no podían hacer nada por él, la forma en que llevaba su mundo sin tratar de remodelarlo. Su relación creció no a partir de declaraciones, sino de miles de pequeñas lecciones: llegar temprano para ayudar en la clínica, dejarle notas cuando estaba demasiado cansada para hablar, llevando sopa a su apartamento cuando la condición de su mentora empeoró, quedándose durante todo sin pedir nada a cambio. Su mentora falleció a fines de octubre y Lily desapareció durante 3 días. Sin mensajes de texto. Sin llamadas. Grayson no la persiguió, sino que esperó. Cuando ella regresó, con los ojos enrojecidos pero la postura firme, él abrió su puerta sin pedir una explicación y la dejó llorar en su pecho durante todo el tiempo que necesitó. Ella no habló hasta el amanecer, y cuando lo hizo, todo lo que dijo fue: «Gracias por no pedirme que esté bien». Él la abrazó más fuerte, entendiendo que a veces el amor significaba saber cuándo no hablar. En noviembre, ella aprobó sus exámenes de enfermería con distinción. Grayson le organizó una pequeña cena con el personal de la clínica, algunos voluntarios y Jason, quien se había vuelto sorprendentemente solidario con el paso de los meses. Durante un momento de tranquilidad en la mesa, Jason se inclinó y le dijo a Grayson: «Ella te ha cambiado». Grayson negó levemente con la cabeza y respondió: «Ella me recordó quién podría haber sido si hubiera aprendido a preocuparme antes». En diciembre, Lily había aceptado una oferta de trabajo en un nuevo programa médico de alcance sin fines de lucro. El edificio era antiguo, carecía de fondos y estaba lejos de ser glamuroso, pero sus ojos se iluminaban cada vez que hablaba de él. Grayson se ofreció a ayudar discretamente. Para su sorpresa, ella dijo que sí. No porque lo necesitara, sino porque confiaba en él ahora. Ese simple cambio lo significó todo. Ya no eran 2 personas de mundos diferentes chocando. Se habían convertido en socios en el mismo que estaban construyendo silenciosamente juntos. En la primera nevada de la temporada, él le preguntó si quería dejar la ciudad por un tiempo. Solo los dos. Sin planes. Sin reuniones. Solo espacio para respirar. Ella estuvo de acuerdo, y pasaron una semana en una cabaña junto al lago donde las mañanas estaban llenas de leña y té, y las noches las pasaban leyendo o simplemente existiendo en un silencio que se sentía cálido, no vacío. En la última noche, mientras la nieve caía espesa y silenciosa afuera, Grayson la miró al otro lado de la pequeña mesa y dijo: «No eres solo la mujer que me cambió. Eres la mujer que me mostró que se me permitía cambiar». Ella sonrió, cansada y brillando a la luz de las velas. «Tú hiciste el trabajo. Yo simplemente no me interpuse en su camino». Él se estiró a través de la mesa, tomó su mano, y por primera vez, dijo algo que nunca le había dicho a nadie, ni siquiera en relaciones anteriores. «Quiero construir una vida contigo. No un futuro que yo controle. Una vida que descubramos a medida que avanzamos. Una donde siempre puedas decirme cuando he perdido el rumbo, y prometo escuchar». Ella no respondió con palabras. Ella se levantó, caminó alrededor de la mesa, y lo besó como si ya supiera todo lo que él quería decir. A la mañana siguiente, condujeron de regreso a la ciudad, no como un CEO y una chica de la limpieza, sino como 2 personas que habían encontrado algo raro y valioso que valía la pena conservar. No se mudaron juntos de inmediato. No se apresuraron hacia el matrimonio. Simplemente se quedaron. Cada día.
Y en el mundo que Grayson una vez trató de conquistar, ahora caminaba silenciosamente al lado de la única mujer que alguna vez le había hecho sentirse como en casa.